Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestra primera clase de literatura. En este ciclo a distancia, pero seguramente intensivo, emotivo, van a llevar literatura con el profesor Johnny Ruiz. Tu profesor no únicamente es docente, también soy autor de libros, hemos publicado ya más de 10 libros, y por aquí tenemos algunos para mencionarte a la distancia. Por ejemplo, por acá tenemos el libro La Roja Memoria, que se editó en marzo de este 2020, pero su difusión se detuvo un poco por la pandemia. Sin embargo, todo pasa y seguimos trabajando, ¿no? Es un libro de cuentos de La Roja Memoria. En 2019 habíamos publicado una novela para niños, Nuestro Mejor Amigo. También en 2019 habíamos publicado el libro Arte Poética, que son cuentos de amor, de erotismo. En 2015 publicamos el poemario Ausencia Incompleta, que en ese año mereció el Premio Nacional de Poesía, ¿no? Pero también pensamos en ustedes que están preparándose para su ingreso en la UNT. Y ya saben que según las estadísticas y según las experiencias, nuestra UNT es la mejor del norte peruano, ¿no? Son por encima incluso de las privadas, a pesar de que las privadas puedan tener más infraestructura. Lo que sucede es que si tú llevas a tu institución alumnos seleccionados, le van a dar más nivel, pues. Pero si tú, por más que pongas la mejor infraestructura y no seleccionas, nada más recibe porque pagan y luego hay que probarlo porque pagan, eso influye en el grupo, ¿eh? Así que bienvenidos a esta preparación y seguramente cuando postules tu ingreso va a darse en la UNT. Y como te decía también, pensando también ustedes, también tenemos libros del área. Tenemos por aquí el libro Literatura, que es el libro más completo aquí en Trujillo, ¿eh? Tiene 700 páginas. 700 páginas. Este libro lo puedes encontrar en El Amigo, o en todo caso, si quieres, me puedes pedir directamente, me escribes por el Face, ahí aparezco como Johnny Ruiz Ballena, y por ahí nos contactamos para llevarlo a tu casa, previa desinfección, jóvenes, ¿verdad? Y también tenemos para ustedes el curso de lenguaje. También es el libro más completo de Trujillo, porque tiene 600 páginas, tiene todos los temas, que no falta ningún tema. Y siempre mis libros tienen su teoría y inmediatamente su práctica. Me ponen sus claves para que te vayas afianzando y logres tu meta ingresar en la UNT, en nuestra alma mater. De asuntos teóricos que nos van a ir preparando para abordar mejor la obra literaria. Porque tampoco la literatura significa que leo una obra y luego lo comento como quiero, no es así, ¿no? El conocimiento es riguroso, jóvenes. En teoría literaria, por ejemplo, ¿qué temas revisamos? Revisamos, por ejemplo, las características de la literatura. Este curso que te va a acompañar hasta que postules, ¿qué características tiene? ¿No? ¿Por qué se creó? Las vertientes de la literatura. La literatura no se manifiesta para todos igual. Tiene sus perspectivas, ¿no? La obra literaria tiene partes. Y esas partes nos van a servir para que cuando pasemos a estudiar las obras, las expliquemos con fundamento. Las funciones de la literatura. Las funciones. Si leo un libro o dispongo para que lean tales obras, en fin, qué roles, qué funciones pueden encontrar ahí los lectores. También el verso tradicional, la rima, la métrica, las estrofas. Las figuras literarias, que en un examen de admisión fueron llamados los recursos expresivos. Son sinónimos, ¿eh? Son sinónimos. Los momentos de la creación literaria. ¿Cómo hacemos los autores
para lograr escribir ese cuento, ese poema, ese ensayo, esa obra teatral, esa novela, en fin, ¿no? Las técnicas literarias. Así como para toda actividad hay técnicas, para ser buen futbolista hay técnicas, para la arquitectura hay técnicas, también para la literatura hay técnicas. O sea, hay que prepararse, hay que leer mucho, ¿no? Idear cómo se puede construir esa historia, ese poema, esa novela. La literatura no es que escribo lo que me parece, no es así, ¿verdad? Es también un trabajo riguroso que implica mucha lectura, mucha preparación. Además, también debemos trabajar también el estilo. Cada autor tiene su propia forma de escribir. Eso se llama el estilo, ¿eh? Comencemos por las características de la literatura. Y vamos a la primera idea. La literatura es actividad artística. Ese concepto es fundamental, ¿eh? Es actividad artística, es arte, no es ciencia, no es tecnología, no es artesanía, es actividad artística. Es decir, que su objetivo, ¿qué es? Por aquí lo ponemos, ¿eh? Es que se propone lograr belleza, o al menos la sensación de belleza. Tú lees un cuento, un poema, una novela, y quedaste emocionado, encantado, encantada, se dio lo que es la sensación de belleza en ti. Y por aquí vamos recordando de manera rápida al Premio Nobel 1971. Aquí está Pablo Neruda. Neruda, Premio Nobel de Literatura, chileno, ¿eh? A los 20 años publicó su segundo libro llamado 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es un libro muy difundido, que son poemas conmovedores, inmensos. ¿Y cómo no recordar de ese libro el famoso poema 20? Es un poema que nos emociona, a pesar de releerlo, pero también tiene sus dificultades, sobre todo si es que a veces uno está dolido, lo lees como que despierta más tu dolor, ¿no? Pero recuerden que todo pasa, el amor es así, ¿no? El amor tiene un inicio como un cuento, tiene un nudo, una intensidad como un cuento, y luego tiene su final. Pero la vida continúa. Vamos escuchando el poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Bien, jóvenes, por tanto, ahí hemos verificado, pues, que es arte la literatura, ¿no? Que nos genera sensación de belleza. Otra característica es que la literatura tiene una función constante. Siempre la asume, la función estética. Esta función siempre está en cualquier texto literario. Leas un poema, leas un cuento, novela, obra teatral, en fin, ahí está la función estética. ¿Y qué significa función estética? Significa crear, crear textos, pero con belleza. ¿Eh? Todo autor, cuando escribe un texto, se propone que quede bello. Claro que el concepto también de belleza es relativo. Hay algunos textos que para uno les parecen bellos y para otros no. Eso es normal. El asunto es que el autor, desde su propia perspectiva, se esfuerza por que el texto quede bello. O sea, todo texto literario, sea poema, cuento, novela, drama, comedia, epopeya, en fin, tiene siempre la función estética del lenguaje. Otra característica es que la literatura es ficticia. Es ficticia, es decir, la realidad es recreada en los textos. Jamás una novela, un cuento, un poema va a reflejar la realidad tal como es. Siempre la literatura recrea la realidad. Por aquí tenemos a nuestro Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y por acá una imagen de su novela, Conversación en la Catedral. Ahí se va reflejando en el trasfondo una dictadura, la dictadura del Ochenio, es decir, de Manuel Odría. Sin embargo, lo que se comenta en la dictadura es una recreación de la realidad. No se vaya a pensar que la literatura es una copia fiel de la realidad, no la recrea. Es por eso que las obras literarias no se pueden emplear, por ejemplo, para enjuiciar o juzgar a alguien. Si de repente alguien escribe como novela, una novela basada en la dictadura de Fujimori, con esa novela no vas a poder enjuiciar a Fujimori, pues, porque una novela es ficción, es la realidad recreada, ¿no? En la parte judicial emplea ya evidencias concretas, ¿no? Testimonios, filmaciones, documentos, en fin, ¿no? Veamos otra característica. La literatura es verosímil. Verosímil significa que se parece a la realidad, ¿eh? Se parece de repente poquito, quien sabe mucho, pero se parece a la realidad. Y para eso vamos recordando al gran Julio Ramón Ribeiro. Y ahí tenemos su primer libro de cuentos. Julio Ramón Ribeiro, en 1955, publicó su libro Los gallinazos sin plumas, donde aparecen varios cuentos, aparecen 8 cuentos. Entre ellos, el primer cuento tiene por nombre Los gallinazos sin plumas. Ese cuento se parece tremendamente a la realidad, en principio por su tema. ¿Qué tema tiene ese cuento? La explotación laboral contra los niños. Un tema que hasta ahora se da. Y ahora se ha hecho más complejo, porque hasta ahora se habla, por ejemplo, de explotación sexual contra los niños. O sea, ¿qué niveles se ha llegado? Y por consiguiente, en este cuento encontramos que los niños, al ver que el cerdo es más voraz, deben ir a recoger desperdicios, alimentos desechados como basura en el muladar, o sea, en el botadero general de basura de toda la ciudad. Si uno va al botadero de Trujillo, donde se bota toda la basura de Trujillo, vas a encontrar ahí niños, aparte de adultos, hurgando en la basura. Date cuenta, el cuento de los niños sin plumas se parece tanto a la realidad que hasta ahora ese hecho
se manifiesta, lo podemos ver en la vida concreta. Otra característica es que el lenguaje de la literatura es un lenguaje connotativo. Es un lenguaje connotativo. Connotativo significa que es un lenguaje figurado y que no va a ser denotativo, porque aquí lo tarjamos, tarjamos a denotativo. Ese no se presenta, ¿ya? El lenguaje denotativo, o sea, directo, eso se presenta en la vida cotidiana, en la ciencia. En la literatura se emplea el lenguaje figurado. Si tú te asomas a la ventana y de pronto dices, el cielo está sombreado, el lenguaje connotativo. O sea, es como decir está nublado. Si yo digo el cielo está nublado, al lenguaje directo. Si yo digo el cielo está sombreado, es connotativo. Si de pronto miro por la ventana, o miré por la ventana más temprano, y decía, caen las lágrimas del cielo. Es el lenguaje figurado. Si hubiera dicho, está que llueve, el lenguaje directo. La literatura emplea un lenguaje donde hay figuras literarias, a veces metáfora, exageración, un montón de recursos. Veamos aquí un ejemplo de Neruda, ¿no? Neruda dice, el cielo es una red cuajada de peces sombríos. Es el lenguaje figurado. ¿Y cómo sería el lenguaje directo? El cielo está cubierto de nubes oscuras. Un lenguaje evidente, eso es denotativo. El lenguaje figurado es el connotativo y es la base para el texto literario. Otra característica es que la literatura es biplánica. Tiene un elemento material y un elemento de contenido. Al elemento material, que a nivel de signo lingüístico lo llaman significante, aquí le llamamos la forma. Y al elemento conceptual, que en el signo lingüístico lo llaman significado, aquí le llamamos el fondo. Por tanto, toda obra siempre va a tener fondo y forma, o forma y fondo, obligatoriamente. Por aquí tenemos la imagen de una novela de mi paisano Ciro Alegría Bazán, la novela Los perros hambrientos. Uno lee esa obra y va a encontrar, por ejemplo, párrafos, palabras, técnicas. Esa es la forma. También vamos a encontrar ideas, personajes, es el fondo. Toda obra biplánica, jóvenes, tiene fondo y forma o forma y fondo. Además, la literatura tiene vertientes que se basan de alguna manera en las clases sociales. Si es que la realidad es discriminadora, o tiene discriminación, o hay desigualdades socioeconómicas, la cultura también va a ser desigual, jóvenes. No se vaya a pensar que la sociedad es desigual y la cultura va a ser igual. Es una utopía, ¿no? El Estado, por ejemplo, dice, una educación igualitaria para todos, pero eso implica ¿qué? Implica también un fondo económico, ¿no? Un fondo económico, ¿no? En la medida que la sociedad sea igualitaria, también la cultura va a ser igualitaria, ¿no? Y de este modo se dan vertientes en la literatura nuestra, en la literatura que estamos experimentando. Hay una literatura oral, la que cultiva el pueblo, y una escrita que por lo común ya lo cultivan los profesionales, los preparados ya, hasta muchos con estudios universitarios, estudios en el extranjero, y otros tremendamente ya famosos, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Por aquí vamos comentando respecto a las vertientes, respecto a las vertientes. Observamos que la literatura basada en las clases sociales tiene dos vertientes. La literatura oficial, o también llamada grafemática o escrita. Grafema es letra, escritura. Y luego la literatura popular, o también llamada oral. Aquella que por lo común se manifiesta a viva voz. Que a veces hay personas que lo recopilan y lo escriben, sí. Pero es recopilación, porque en forma original se dan de manera oral.
Veamos de cada una de las características. Primero veamos la literatura oficial. Primero veamos por aquí su difusión. Su difusión se difunde por medios escritos, a través de obra literaria, revistas, periódicos, hasta la internet. Tú vas a la internet y encuentras poemas de Neruda, de Vallejo, cuentos de Ribeiro, cuentos de Valdelomar. ¿Encuentras? Otra característica es que sus autores son identificados. Autores identificados. Claro que qué excepción, es cierto, ¿no? De pronto escuchas El viejo y el mar. Ah, profe, sí, su autor es Ernest Hemingway. Oyes Don Quijote de la Mancha. Claro, profesor, el autor es Miguel Cervantes Saavedra. Escuchas Los Miserables. Ah, claro, los autores Víctor Hugo. En el Perú te dicen Ave sin nido. Allá, pues es novela, su autora es Cosquín, Carolina Mato de Turner. La literatura escrita, sus autores son identificados, pero como te decía, hay excepciones. Por ejemplo, en el Perú, la obra Ollanta dice escrita, pero no sabe su autor. Hay teoría, cierto, pero aún no se ha precisado exactamente quién es el autor. O, por ejemplo, vamos a España, El Cantar de Mío Cid. O la novela El Lazarillo de Tormes. No se sabe su autor, pero son pocos casos. Otra característica es que es valorada permanentemente. Publica un autor una obra escrita y al instante hay una apreciación de la crítica literaria, o ves hasta del mismo Estado. El Estado también reconoce la literatura escrita. Por ejemplo, estos últimos años el Estado ha organizado a través de la Casa de la Cultura el Premio Nacional de Literatura, que reconocen a autores, pero de obras escritas. Nuestra UNT, que es una perspectiva del a lo mejor de repente a mí va a ser virtual el envío, te dan un prospecto y ahí están pues las características de cada Bien, entonces decíamos que, por ejemplo, nuestra UNT, vas al prospecto de examen de admisión, encuentras ahí los temas de literatura, hay como 40 temas, ¿no? De esos 40 nada más uno es literatura popular. El resto es literatura escrita, porque la literatura escrita es más valorada. Y por aquí veamos sus manifestaciones. Vamos a encontrar, por ejemplo, novelas. Las novelas solamente son escritas. Por su amplitud, no es posible que sean únicamente orales. Son escritas. La novela, por ejemplo, ¿no? Y el Perú tiene grandes novelistas. Comencemos por lo nuestro, ¿eh? Comencemos por La Libertad, nuestra región. Y vamos a la provincia José Faustino Sánchez Carrión, donde está el novelista más famoso de La Libertad, mi paisano, Ciro Alegría Bazán. Ciro Alegría Bazán. De Ciro Alegría, por ejemplo, sus 3 mejores novelas, las más difundidas, ¿no? Su primera novela, publicada en 1935, La Serpiente de Oro. Su segunda novela, publicada también en Chile, en 1939, Los Perros Hambrientos. Su tercera novela, la más ambiciosa y la mejor, publicada en Chile en 1941, El mundo es ancho y ajeno. Pero si es que vamos a Santiago de Chuco, también hay un poeta, el poeta más famoso del Perú, poeta universal, que también escribió novelas. César Abraham Vallejo Mendoza también escribió novelas. Su novela El Tungsteno.
El tungsteno. Y luego un novelista vigente, famoso a nivel internacional, el pacasmaíno Eduardo González Viaña, que acaba de publicar una nueva novela, El largo camino de Castilla. Se refiere a Ramón Castilla. Ramón Castilla. El largo camino de Castilla. Ahora sí, luego de la libertad vamos a otro lugar. Vamos a Arequipa, el novelista más famoso de Arequipa, Premio Nobel 2010, el gran Mario Vargas Llosa. Vamos a Apurímac, el novelista más famoso de Apurímac es José María Arguedas. Su novela, por ejemplo, Llegó a la fiesta, o su otra novela, Los ríos profundos. Vamos a una novelista que sea del Cusco. Ahí está Florinda Mato de Turne, la novela ya mencionada, Ave sin nido. En fin, veamos los cuentos, ¿eh? Son narraciones breves. Por ejemplo, César Vallejo fue cuentista. ¿Quién lo recuerda? Paco Yunque, ¿no? Vamos a Lima. En Lima nació el cuentista más famoso del Perú y famoso a nivel mundial, Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Ya mencionamos Los Venados sin Plumas. O también el cuento que más se evalúa en la ONT, donde habla de un hombre que tiene dinero y le da una fiesta y un banquete a un presidente, pero para pedirle favores políticos. El cuento del banquete, ¿no? O también, si es que vamos a Ica, ahí está un cuentista famoso, Abraham Valdelomar. El cuento El Caballero Carmelo, por ejemplo, ¿no? También hay crónicas. Vamos al Cusco. En el Cusco nació el más grande cronista de América y del Perú, más conocido por seudónimo, el Inca Garcilaso de la Vega. Su obra más difundida, Los Comentarios Reales. Su seudónimo fue, su nombre verdadero fue Gómez Suárez de Figueroa. Repito, apúntalo. Gómez Suárez de Figueroa. Epopeyas, Homero, por ejemplo, ¿no? La Ilíada, la Odisea son epopeyas, obras antiguas. Fábulas, por ejemplo, en el Perú, Mariano Melgar. Mariano Melgar, el poeta héroe, el que murió luchando contra España, también tiene fábulas. Por ejemplo, su fábula, El cantero y el asno. Tradiciones. En el Perú somos campeones mundiales en las tradiciones, con Ricardo Palma. Las tradiciones más famosas del mundo las inventó Ricardo Palma. Sus tradiciones peruanas, ¿no? También en teatro también hay tragedias en teatro. Por ejemplo, Romeo y Julieta es una tragedia, ¿no? También hay comedias, por ejemplo, en el Perú, Ñacatita, de Manuel Gil Sepúlveda, una comedia. Hay también dramas, por ejemplo, La obra Ollanta es un drama. A nivel de poemas, por ejemplo, hay sonetos, hay también elegías. Sonetos son poemas que tienen 14 versos, tienen 4 versos, luego 3. Elegías, o sea, poemas con tristeza. Caligrama, que son los poemas que tienen forma de árboles, forma de corazón, forma de rostro, forma de manos. Esos son los caligramas. Las odas son los poemas de exaltación, de alabanza. Son obras escritas, ¿eh? El ensayo. En el Perú tenemos grandes ensayistas, por ejemplo, en Moquegua, el gran ensayista peruano José Carlos Mariátegui, con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Luego tenemos por aquí la literatura popular, la inventada por el pueblo, la creada por el pueblo. La encuentras, por ejemplo, sobre todo difundida en los abuelitos, sobre todo. A veces nos cuentan sobre pistacos, duendes, encantos. Las leyendas urbanas también, es literatura popular. ¿Sí? O si vamos, por ejemplo, a las fiestas de la sierra, en sus fiestas la gente improvisa canciones, coros, literatura
literatura. Hace más o menos 5 años estuve por Chiclayo, por Tucumán, recopilando literatura popular, o sea, pidiendo que la gente me cuente alguna leyenda, algún mito, de apariciones, etcétera, y ya por ahí lo grababa de manera escondida, ¿no? Porque literatura, ¿no? Hay que ir archivándola, a veces se pierde, ¿no? Y justamente entramos a una cantina a tomar chichita chiclayana, y ahí estaba un cantante del pueblo, se inventaba canciones, ¿eh? Y hasta ahora recuerdo una canción pícara. Ah, ahí va, te lo digo. Una copla es. Claro, en la selva, por ejemplo, del Tunche, del Chuyachaki, del Ayaymama, ¿no? Bueno, entonces mira, escuchamos al hombre, improvisaba, y dijo, a ver, aquí, ¿quién es del sur? ¿Quién es del sur? Se levantó uno, ya va, yo soy limeño, soy limeño. Allá, güey. Y ahí va para ti. La canción, la copla decía, en el norte tomamos la chicha en pot, en el sur toman la chicha en vaso. ¿Qué tal si hacemos el cambiazo? Yo te doy el vaso y tú me das el. La gente que se reía. Bueno, son coplas, ¿no? Coplas. Veamos ahora sí sus características, ¿eh? ¿Cómo se difunde? Se difunde mediante la tradición oral. Tradición oral significa a viva voz, en una cantina, en una fiesta, de padres o de abuelos a niños, o sea, de generación en generación. Eso se llama la tradición oral. Otra característica es anónima. Es anónima. Trujillo, por ejemplo, está rodeada por literatura popular, está rodeada por leyendas. Nos ubicamos en Huanchaco, la leyenda más famosa, la leyenda del Cerro de la Campana. Vamos a El Milagro, la leyenda del Puma Dormido. Vamos a La Esperanza del Cerro, la leyenda del Cerro Cabras. Nos ubicamos en El Porvenir, la leyenda del Cerro Bolongo. Mira, estamos rodeados por leyendas, ¿eh? No sabemos quién es su autor. En Huanchaco, los pescadores, que son netamente huanchaqueros, ellos saben la leyenda de Cerro de la Campana. Vas por ahí, te cuentan. ¿Y quién es el autor, señor? No sé, me contó mi abuelo. ¿Quién es el autor? Hay más gente así, o si no que lo han difundido así, de generación en generación. Otra característica es que está marginada. Está marginada, olvidada. Hay poco estudio respecto a esa literatura, ¿no? Sin embargo, es una literatura excelente, ¿no? Manifestaciones, cuentos. Esas historias sobre duendes, sobre pactos con el demonio, son cuentos, son invenciones. Las leyendas, ¿no? Son literatura popular. El mito es cuando la historia es fantástica y va a explicar cómo se originó la humanidad o tal cultura. Por ejemplo, cómo se originó de manera fantástica, según la explicación antigua, la cultura chimú, mediante la llegada de Taikanamo. Por tanto, según ese mito, un gran navegante llegó en un patacho, en un barco enorme de Totora, y rodeado por caballos de Totora, donde venían sus guerreros, llegó a Huanchaco, observó el terreno y dijo, allá, ahí fundaré mi ciudad, y fundó el comienzo de Chan Chan, la cultura chimú. También el pueblo inventa fábulas, también. Los chistes, pero siempre consiguen improvisados, ¿eh? Porque, ojo, si es que alguien inventa chistes y lo escribe, lo publica, porque hay libros de chistes, eso ya se lo escrita ya. Pero hay chistes que los cómicos ambulantes, ¿eh? lo van improvisando, ¿no? Las adivinanzas, pero ojo, la adivinanza también puede ser escrita. Hay autores que crean adivinanzas y lo publican. Pero hay adivinanzas que están en el pueblo y que nunca
los toman en cuenta en la escritura. Sea tal vez porque el pueblo es pícaro, a veces inventa adivinanzas que mejor como profesor no hay que ponerlo mejor en el aula, porque no vaya por ahí que haya un niño muy ágil en la interpretación y ya con doble sentido. Por ejemplo, la adivinanza, chúpalo hasta que salga pelos. El mango, profe, ya está. Sin embargo, tiene doble sentido. Y más todavía en los niñitos, en ustedes más. Las coplas vienen a ser poemas breves, 3, 4 líneas, por lo común amenas, a veces burlonas, pícaras. El pueblo más coplero a nivel del Perú es Cajamarca. Los cajamarquinos son pero copleros porque nacen con la copla ya. Hasta el punto que en el carnaval, cuando entre grupos se comienzan a jugar para echarse agua, anilina, pomada, barro, etc., primero se van retando con coplas. No es como acá que primero un globazo, ahora sí, a ver, véngate. No, con coplas, ¿no? Y por aquí tenemos unas coplas cajamarquinas por el tiempo de COVID, ¿no? Unos cantantes de Cajamarca han inventado coplas como para la reflexión por ese tiempo de COVID, ¿no? Ahí van jóvenes, ¿eh?
nuestro Dios hay que confiar, en nuestro Dios hay que confiar. Esta cuarentena hay que respetar, esta cuarentena hay que respetar, aunque desde cero hay que comenzar y en tu casita te has de quedar. Son las coplas jóvenes, ¿ah? Son las coplas. En este caso ya pues expresadas por artistas, ¿no? Pero en sí Cajamarca el pueblo mismo los inventa, ¿no? También a nivel del pueblo encontramos los refranes. Por ejemplo, donde hubo fuego, ceniza queda. A caballo no se le mide el diente. O un refrán que debe tener cuidado, ¿eh? A camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No olviden, jóvenes, ¿eh? Hay que estar siempre al máximo atentos, preparándonos porque cada clase va sumando un aprendizaje. ¿Eh? El ingreso en la UNT es muy competitivo. En la medida que aprovecha al máximo clase por clase, todos los cursos tendrán más puntaje, ¿no? Los trabalenguas también, pero aquellos trabalenguas que tampoco están pues en los libros, ¿no? Que son parte del pueblo, que a veces los inventa, los improvisa. Luego, veamos las partes de una obra literaria. Toda obra tiene forma y tiene fondo, ¿eh? Tiene forma y tiene fondo. Por ahí hemos puesto como referencia la novela Los perros hambrientos. Tiene estructura. La novela, por ejemplo, tiene 19 capítulos. Los perros hambrientos tiene técnicas también. Por ejemplo, el relato lineal. O sea, un comienzo es tranquilo, en paz. Luego viene el conflicto y por su desenlace. También en los perros hambrientos hay figuras literarias. Por ejemplo, ahí hay una parte donde dice: las piedras y el suelo tienen sed. Le está dando vida al suelo y a las piedras. Lo se llama animismo, ¿no? También encontramos un estilo, por ejemplo, en los perros hambrientos, cuando la alegría quiere que dialoguen los vecinos, utiliza expresiones similares a la forma de hablar en la sierra norteña, sobre todo en la sierra liberteña. Por ejemplo, en la liberteña decimos vos, aliasita, vos, se calla. Chino o cholo ha sido, chino o cholo. El estilo, la forma de lenguaje, de escribir, ¿no? También vamos a encontrar que la novela Los perros hambrientos también tiene un tema. Es la sequía. En el tiempo que en la sierra no llueve, hay carencia, dificultades. Hay personajes también, por ejemplo, perritos, personajes. Juanca, Sambo, Hueso y Peliejo. Hay hechos que un día, por ejemplo, Peliejo encuentra el cuerpo de Sambo ya muerto. El hambre es el hambre, pues, ¿no? ¿Y qué hace? Comió parte del cuerpo del perro Sambo. El perro Sambo había muerto envenenado, por tanto también lo intoxica al pobre Peliejo, ¿no? Ideas, por ejemplo, encontramos en esa obra la injusticia, la pobreza. Ambiente, la Sierra Norte. Ideologías. ¿Y qué significa relaciones sociales? Significa si los perros se ponen o se apoyan. Por aquí tenemos mejores detalles. Cuando revisemos la estructura de una obra literaria, hay que ver exactamente qué tipo de obra es. Por ejemplo, si es narración, puede tener partes, capítulos, apartados. Por ejemplo, si comenzamos a leer la novela La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa, esa obra tiene 4 partes, de donde cada parte tiene capítulos. Además tiene párrafos apartados, ¿no? Si es poesía, sus partes no van a ser iguales a la narración. Pueden parecerse, sí. Si es poesía, por ejemplo, encontramos versos, encontramos estrofas. Si es teatro, no se divide en actos, en escenas, en acotaciones. Luego también las técnicas también cambian según el tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, en la narración hablamos del flashback.
o sea, los recuerdos breves. La caja china cuando la novela incluye otras novelas, cuentos, fábulas, en fin. El monólogo interior, los vasos comunicantes, ¿no? En poesía, por ejemplo, el grafismo. El grafismo. El grafismo significa que a las palabras en un poema los voy ordenando para que esa parte del poema tenga forma de escalera, o todo el poema tenga forma de corazón, o forma de árbol, o forma de ojos, o forma de labios. La técnica de grafismo, el encabalgamiento. Una oración lo divide en varias partes. La tipografía, o sea, el tipo de letra. Hay poemas que ves que una parte está con un tipo de letra, otra con un tipo de letra, es una tipografía. En el teatro, por ejemplo, técnicas como el monólogo, cuando el personaje habla solo o sola. El teatro dentro del teatro. Y más que las veremos seguramente conforme trabajemos también obras de este tipo. El estilo, aquí se atento, ¿eh? Aparte se ha evaluado varias veces. El estilo de modo genérico puede ser periodístico o periódico. ¿Y qué es periodístico? Significa utilizar oraciones breves, sencillas y simples. Es periódico, oraciones amplias, complejas, complejas. Aparte grabando, ¿eh? Estilo periodístico, oraciones breves, sencillas. Periódico amplio, compuestas, complejas. Ahora sí, por aquí estamos recordando las funciones de la literatura, las funciones. Tenemos por un lado la función social. ¿Y qué es función social? Es cuando un autor decide en su obra reflejar los problemas que aquejan a su ciudad, a su región. Si tú, por ejemplo, decides escribir un libro y asumir la función social, ¿qué reflejarías de Trujillo? Seguramente reflejarías la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción política, el caos vehicular, la contaminación, las extorsiones. Ahí está. Listo, esos problemas son sociales. Tenemos por aquí El mundo de Sancho y Ángel Alegría. Esa novela, entre otras funciones, tiene la función social. Y jóvenes, ojo, ¿eh? Como una obra cumple varias funciones. Es algunas que más predominan, ¿no? Por ejemplo, en esa novela encontramos un problema social de esa época. La expropiación de tierras campesinas. E incluso que hasta ahora se da. En mi época de alegría, o sea, grandes tierras, y que para ampliar más sus terrenos invadían a campesinos de pocas tierras o a comunidades que estaban pagando jueces, documentos. Y este problema hasta ahora se da. Por ejemplo, recuerden que en Cajamarca ha sido emblemático el caso de Sima Acuña. En Cajamarca, heredado de su padre, de su abuelo, o sea, es prácticamente terreno en una posesión familiar ya que tiene más de 100 años de posesión familiar a través de generaciones. Hace como 20 o 30 años se establece una minera con terrenos al lado de la señora. ¿Y qué es la minera? Lo denuncia a la campesina como invasora. Un momento, eso no era lógico. Tienes tú, te compras un terreno tú, todo está con título todo. Al lado de un terreno vacío, tú construyes tu casa todo. Viene un vecino hace un mes y te dice, ¿sabes qué? Tú eres invasor. Un momento, pero si está todo con tu propiedad, todo. Esa denuncia de la empresa a la campesina no debería prosperar en Cajamarca. Pero por la corrupción prosperó. En Cajamarca aceptaron la denuncia de la empresa. Hasta ganó la empresa. Ese caso, una ONG lo llevó a Lima, a la Corte Suprema. Y justo por esos días se destapó el caso de la corrupción en el Poder Judicial. No les quedó más que a los nuevos jueces actuar bien. ¿Y qué dijeron? Señor empresa, Yanacocha, tú estás equivocada. Has cometido un delito. Has falsificado documentos, testimonios. ¿Ah? Mira, hasta ahora hay
invasión de tierras campesinas, querer quitar sus tierras a los campesinos. Tenemos, por tanto, en esa novela la función social. Esa novela tiene más, ¿eh? Tiene más. Por ejemplo, en esa novela también encontramos el genocidio y la matanza de campesinos, ¿no? Que hasta ahora se da, por ejemplo, ¿no? Ve la función ética. Función ética significa mostrar a través de las obras la inmoralidad de las personas de una época. Por ejemplo, en el Perú, una obra que tiene bastante la función ética es la comedia Ñacatita, su autor Manuel Asensio Segura. Allí encontramos, por ejemplo, la chismosería. La Ñacatita es la que lleva el chisme a las vecinas y de paso por ahí aprovecha para tener un cafecito, un almuercito, puedes venderse el cuento algo, ¿no? La chismosería. Y recordemos que en el Perú ese mal aún es extremo, hasta llegamos al nivel que los programas de mayor rating en el Perú son de chismes, ¿no? O sea, el chisme, ¿no? También encontramos en esta comedia la falsedad religiosa. Los peruanos somos falsos creyentes. Creemos que bautizarme como católico, como evangélico, adventista, testigo de Jehová, mormón, ya me hace creyente, ¿no es cierto? ¿Quién te ha engañado eso? Creyente significa cumplir, pues, cumplir lo que es, intentar por lo menos los mandamientos, la Biblia, los mensajes de Jesús, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la humildad, ¿no? O sea, somos falsos creyentes, ¿no? Creyentes. También en Ñacatita está el matrimonio por interés. Y en el Perú hay varios casos, ¿no? Varios casos de que a veces se casan con él o con ella, pero en la medida que si tiene dinero o no tiene dinero, ¿no? El caso Foquita, por ejemplo, ¿no? Foquita, por ejemplo, ¿no? Listo, ya. Le sacaron orquesta, carro, departamento, y ahora sí ya, chao. La función ideológica. Sucede que hay autores que consideran que en la obra uno puede difundir su pensamiento político, filosófico, religioso, en fin. Esa es la función ideológica. Porque tenemos el libro España, parte de este cáliz de Vallejo. En este libro está el poema Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino haciendo un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se acercaron 20, 100, 1000, 500,000 clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron millones de individuos con un robo común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. En ese poema está el socialismo. Para el socialismo, todas las naciones deben unirse en una causa común: la justicia y la libertad. Ese cadáver no es más que la humanidad, que para resolver sus problemas mundiales debe haber unión universal. Es la práctica del socialismo. O sea, Vallejo, en sus poemas de este libro, va difundiendo el socialismo. Tenemos ahí la novela, La náusea, en donde Sartre, el filósofo, difunde el existencialismo. Nuestra existencia define nuestra esencia. Las circunstancias hacen lo que eres. Nada de que pienso, luego existo. No, primero existes para que puedas pensar. Genio ese Sartre, ¿no? O tenemos también
lo que es el ensayo Pueblo-Continente de un cajamarquino que vivió mucho tiempo acá en Trujillo, Antenor Rego. Antenor Rego hasta fue rector de la UNT, autoridad máxima de la UNT. Él, en su ensayo Pueblo-Continente, plantea que Latinoamérica debe integrarse en una macronación, ¿no? Debe integrarse los países. Y dice, pero un momento, para integrarnos no es suficiente que nos vinculemos económicamente, políticamente. No. Debe haber también una vinculación histórica. Y además una ideología que vincule a todos los pueblos latinoamericanos. Y él dice, la ideología debe ser el APRA. Es su propuesta, ¿no? Luego tenemos por aquí de la función esteticista. Función esteticista. Esta función significa no reflejar los problemas sociales, no reflejarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues, tienes imaginación, tienes fantasía. Listo, escribe temas imaginativos, fantásticos, ya está. O divertidos, ya está. No olviden, función esteticista significa no reflejar los problemas sociales. Y que no se confunda con la función estética. La función estética lo encontramos en cualquier obra. Está en la novela Los Poros Hambrientos, está en Los Bañeros Sin Plumas, está en el poema 20. La función es estética. En cambio, la función esteticista, que significa no reflejar los problemas sociales, solamente está en algunas obras que no reflejan los problemas sociales, que prefieren temas fantásticos. Por ejemplo, el Libro Azul del poeta Rubén Darío, que tiene cuentos y poemas fantásticos. Ahí no es común que encontremos problemas sociales, injusticia, drogadicción, narcotráfico, no. Luego, la función lúdica. La función lúdica. Lúdica significa recreación, diversión. Esta función hay que entenderla en diversas perspectivas. Hay que entenderla, por una parte, a partir del lector. Hay personas que les gusta leer bastante literatura, pero me preguntan, ¿por qué lees? No, que me relaja, bonito, me divierte, ¿no? O sea, para ellos tiene una función lúdica, que muchas veces depende del lector. Porque hay personas que a veces ya saben que alumnos van a leer para este mes esta obra. Algunos no la leen, otros que sus amigos les cuenten, en fin, ¿no? Entonces quiere decir que en ellos, que no les gusta la literatura, en ellos no se da la función lúdica, ¿no? En cambio, a quien le guste leer, se divierte leyendo literatura, se da la función lúdica. Eso por una parte, Sin embargo, hay autores que van organizando la obra o el texto para que el lector, así no quiera, termine en una cuestión lúdica o recreativa. Por ejemplo, este poema de Octavio Paz, el poema Retrato. Este poema es lúdico. El autor propone que este poema breve lo puedes leer de varias maneras. Veamos de qué manera puede leerse. Veamos. Lo podemos leer de manera clásica, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y sería así, ve. Al mirarme a mí, tú te miras a ti. Pero un momento, ¿por qué no lees de derecha a izquierda mejor? A mí, al mirarme tú, a ti te miras. Un momento, ¿por qué no lees de abajo hacia arriba? Allá, fácil. Te miras a ti, tú, al mirarme a mí. Un momento, de abajo hacia arriba, pero de derecha a izquierda, pues. A ti te miras tú, a mí al mirarme. Un momento, léelo. ¿Por qué no lees del centro? Ya, pues, el centro. Tú, al mirarme a mí, te miras a ti. Del centro, pero de abajo hacia arriba. Ya, listo, hacemos. Tú, te miras a ti, al mirarme a mí. En zigzag, lo podemos leer en zigzag, ¿no? En forma vertical mejor. Al mirarme, te miras tú, a mí, a ti. Mira, tantas posibilidades,
El tremendo genio Octavio Paz. Octavio Paz es premio Nobel de Literatura, por qué lo apuntamos, ¿ah? Lo apuntamos. Es premio Nobel, es mexicano, ¿eh? 1990, Octavio Paz. Luego también hay que recordar a un argentino, ¿eh? Con su novela Rayuela. La novela Rayuela es considerada la novela más innovadora en el castellano. A nivel de idioma castellano, la novela innovadora es Rayuela de Julio Cortázar. Esa novela, en principio tú lo lees y encuentras que está contada por una parte en lenguaje científico, otra parte en lengua coloquial, otra parte en la forma de ver a la Argentina, en fin, ¿no? Pero además, tú lees la obra sin antes consultar el inicio, que hay una indicación, y vas leyendo los hechos en desorden. Dices, pero un momento, ¿qué hago? En las páginas iniciales hay un cuadro, y el autor que te dice, querido lector, esta obra, si quieres, léela como está, en desorden, pero te recomiendo recurrir a este cuadro. En este cuadro estamos indicándote cómo debes leerlo. Y de pronto dice capítulo 1, página 80. El capítulo 1 tiene la página 80, así que abres tu libro, página 80, lees el capítulo 1. El capítulo 2, vuelves a la página inicial. Capítulo 2, página 320, vas a la página 320. Lees el capítulo 2. El 3, página 18. Acá nada más está, listo, lo lees. Leer la novela Rayuela implica, pues, ir recreándonos así que uno quiera. ¿Ah? Esa será la función lúdica, Hay también poemas bajo la forma de pupiletras también, ¿no? También, o sea, son poemas para recrear, ¿no? Vamos a la parte F, ¿eh? F, la función evasiva. La función evasiva hay que entenderla de dos maneras, ¿eh? Por aquí ampliamos una diapositiva para explicarlo mejor, ¿eh? Ahí está. La función evasiva. La función evasiva puede ser, por una parte, espacial. ¿Ah? Puede ser espacial. Y por otra parte, puede ser temporal. Ahí está, temporal, ¿no? ¿Qué significa función evasiva espacial? Cuando tú dices, no voy a reflejar lo que pasa en mi ciudad y mi país, no, me voy a reflejar temas de otros países, temas de otras realidades. Y por aquí rescatamos el cuento El sátiro sordo. Su autor es Rubén Darío. Rubén Darío es de Nicaragua, pero este cuento no refleja nada en Nicaragua. Este cuento está ambientado en Grecia. Quiere decir que Rubén Darío con ese cuento fue evasivo espacial. No reflejó Nicaragua, su tierra, ni siquiera su continente, ni Latinoamérica. Prefiere rescatar mejor otro continente, Europa, y de Europa Grecia. Hay otros que más bien son evasivos temporales. Ellos dicen, no voy a reflejar el presente, sino el pasado. Entonces, espacial, antes de pasar, espacial sería temas alejados de su realidad inmediata, ¿no? Alejados de su zona, mejor, ¿no? De su país, de su ciudad o país. Listo. Temporal, no al presente. No al presente. Mejor el pasado.
mejor el pasado, ¿no? Y justamente acá hemos puesto ahí a Ricardo Palma, las tradiciones peruanas. Las tradiciones peruanas, en su mayor parte, reflejan la colonia. Por aquí lo apuntamos. Mayormente reflejan la colonia. Mira, eso quiere decir que Ricardo Palma dijo no, el presente no, más el pasado mejor. Es decir, evasivo temporal, ¿eh? Evasivo temporal. Y justamente ahí mencionamos ya, ¿no? Ricardo Palma, tradiciones peruanas, ¿no? Luego, encontramos también la función trascendental. La función trascendental. Sucede que hay libros que son considerados sagrados, según las culturas, ¿eh? Según las culturas. Por ejemplo, para nosotros la Biblia. Nosotros consideramos que la Biblia es un libro sagrado, que es la palabra de Dios. Por tanto, lo consideramos como algo especial ese libro, según nuestra fe. Para los cristianos, por tanto, la Biblia tiene la función trascendental. Si a ti te traen el Corán, no, es el libro. O sea, para ti no es sagrado, pues, ¿no? Sin embargo, para los musulmanes sí es un libro sagrado. El Corán, su Biblia. Si tú lo llevas nuestra Biblia, lo queman. No olviden, ¿eh? Cada cultura tiene su libro religioso. Ese libro religioso, con el fondo de literatura, cumple la función trascendental. La Biblia es literatura. No me vas a decir que crees de la Biblia que los idiomas existen en abundancia porque nos castigó Dios. Porque estábamos construyendo la torre de Babel. Dios se enojó. ¿Qué? ¿Malcriados? Ya listo. Lo de la torre número 30 van a hablar tal idioma, la número 29 tal idioma, y así. Entre ellos no se entendieron y asustados se fueron por allá, por acá. Y por eso hay miles de idiomas en el mundo. Falso. Es ficción. Es una fantasía. La Biblia es literatura, jóvenes. Literatura es la Biblia, ¿no? Continuamos. Vamos con otras funciones. La función catártica. Esa función depende del lector. ¿Y qué significa función catártica que depende del lector? Significa que una literatura, una obra, puede despertar nuestras emociones. La obra despierta nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro mundo interior, que es muy relativa. Hay personas que leen a veces y terminan riendo, carcajadas, o riendo normalmente, otras terminan llorando, otras terminan de cólera, ¿no? De cólera. ¿Cómo va a pasar esto, pues? ¿No? Si tú lees una novela, un cuento, un poema, y terminas alegre, entristecido, en fin, afectado emocionalmente, se dio la función catártica, que significa sacar las emociones, los sentimientos, ¿no? Pero también por aquí recordemos un enfoque histórico, ¿eh? Un enfoque histórico. ¿Y cuál es el enfoque histórico? Es en el mundo griego, ¿eh? Respecto a la tragedia griega. Este concepto, pues, es antes de Cristo, ¿eh? Antes de Cristo. ¿Eh? En la época de los griegos, hace más de 2000 años, se consideraba que las tragedias, por ejemplo, Edipo Rey de Sófocles, eran para que el espectador vaya y se conmueva y bote todas sus emociones negativas y salga purificado. ¿No? Despertar las emociones y purificarnos de las emociones negativas. ¿No? Purificarnos. Pero ese era el tiempo de los griegos. ¿Eh? Ahora no pensamos lo mismo, no pensamos que voy a ver una obra teatral y
voy a salir ya sin mis traumas, libre de mis emociones negativas. No es así, ¿no? Función planificada es cuando el Estado, sobre todo, el Estado impone normas, criterios a la literatura, a los autores. La función planificada se da en aquellos países donde el Estado controla mucho la cultura y el arte, donde prácticamente no podemos decir que hay libertad creativa. Por ejemplo, en Cuba y en Corea del Norte. En Cuba la literatura debe fortalecer los ideales de la Revolución Cubana. Si tú produces una literatura por el tipo Jaime Bailey, por ejemplo, ¿no? Una literatura individual, a veces muy familiar, ya eso no lo consideran allá. Si Jaime Bailey hubiera nacido en Cuba y escribía, por ejemplo, no se lo digas a nadie, lo acusaban, de repente lo hubieran puesto preso incluso ya, ¿no? ¿Eh? Claro, porque para Cuba, ¿para qué? No hay que reflejar vanidades en ellos, ¿no? Hay que reflejar los grandes asuntos humanos que contribuyan a ser mejores personas. Entonces, en Cuba la literatura es planificada. Tú no puedes escribir lo que se te ocurre ya en Cuba. En el Perú sí. Puedes escribir hasta sandeces, sí. Normal, pasa como literatura a veces, ¿no? En Corea del Norte peor ya. En Corea del Norte ya hasta pena de muerte, ¿no? Pena de muerte, que es una literatura de repente erótica, una literatura únicamente con vanidades, ya te juzga, ¿no? No olviden, ¿eh? Planificada es cuando la literatura es normada a partir del Estado. Y el autor, por tanto, debe escribir en esos límites. En el Perú no hay libertad creativa plena. Luego tenemos la función cognitiva. Las obras literarias encierran conocimientos. Encierran conocimientos, ¿eh? Por ejemplo, si lees la Divina Comedia, ahí vas a encontrar conceptos de filosofía y ciencia de la Edad Media. Vas a encontrar, por ejemplo, la escolástica. ¿Qué fue la escolástica? Fue la filosofía medieval que trató de conciliar la perspectiva cristiana católica con algunos elementos griegos. Por ejemplo, Aristóteles en La Política dice que el universo es movido por un motor principal. Ese motor principal mueve el universo. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Señores, cuando Aristóteles hablaba de ese motor, se refería a Dios. Y por tanto ese concepto de motor de Aristóteles lo adopta la Iglesia, pero dice, es Dios. Esa es la escolástica. Eso lo encontramos, por ejemplo, aquí en la Divina Comedia, y vamos a comentarlo y lo vamos a ver a detalle, ¿no? En la Guerra del Fin del Mundo se informa de una guerra civil que ocurrió en Brasil, con fechas, con datos, todo, ¿no? La literatura muchas veces encierra conocimientos precisos de la realidad. Por ejemplo, si leemos la novela La Serpiente de Oro de Su Alegría, vamos a encontrar datos precisos, conocimientos precisos sobre el río Marañón, sobre un pueblo llamado Calemar, que hasta ahora existe. Encontramos conocimientos geográficos ahí, ¿eh? Por aquí tenemos las especies descriptivas, ¿eh? Sucede que también se manejan las descripciones. Hay varias formas de descripciones. Por acá hablamos de qué? Hablamos de la prosopografía. Ahí está, prosopografía. Si es que tú ves a alguien únicamente de manera física, dices, Sonia tiene pelo largo, negro, se peina hacia el costado, tiene rostro ovalado, está vistiendo un vestido crema, tiene los labios pintados. Eso es la prosopografía, únicamente la parte física.
La etopeya es únicamente tu conducta. Eduardo es muy alegre, travieso, pero muy responsable en sus estudios, le gusta leer mucho, es optimista. Será una etopeya. ¿Únicamente qué? Únicamente su aspecto físico nada más, ¿no? Si es que nosotros ya mezclamos, combinamos, es decir, describimos la conducta y la parte física, ya será el retrato. Por aquí lo ponemos, ¿eh? El retrato. El retrato, conceptuado matemáticamente, ¿qué diremos? Es la unión de prosopografía más etopeya. Ese es el retrato. Luego la caricatura, la exageración ya. La exageración. Me dicen, profesor, una caricatura de Alan García. Bueno, digo, Alan García era más ladrón que Alibaba. Estoy exagerando. Alibaba, los 40 ladrones. Bueno, luego, la topografía. Topografía significa descripción de lugares. Describo un colegio, una playa, un bosque, una ciudad, un nevado, en fin. La zoografía ya describo un animal, ¿no? La cronografía es cuando describo una ciudad o un país, pero en cierta época. Te dicen, a ver, hay que describir Trujillo en la época colonial, ¿no? Y comenzamos diciendo, bueno, Trujillo en la época colonial tenía en todo su contorno, en el centro histórico, una gran muralla. Esa muralla que aún subsiste por retazos, por ahí por Hidrandina y por allá por el Plaza de Toros. Ese tipo de muralla enorme, elevada, rodeaba todo Trujillo. Toda la avenida España era una enorme muralla, que la construyeron porque había mucho ataque de piratas a los puertos o ciudades costeñas, y por consiguiente dijeron, construyamos esos muros, y de ese modo, los piratas, para que puedan atacarnos, tienen que pues demorar trepando, y además como tenemos seguridad arriba, nos permite organizarnos y listo, detenerlos en su ataque, ¿no? Pero nunca llegaron los piratas. Nunca llegaron los piratas. Ni un pirata llegó acá a Trujillo, ¿no? Bueno, por ejemplo, es la descripción de Trujillo en la época colonial, ¿no? También vamos a encontrar la crinografía, que significa la descripción detallada de objetos. Describe detalladamente tu reloj, allá una crinografía. El paralelo es cuando vamos describiendo, pero comparando. Comparamos personas, animales, lugares, plantas. Es el paralelo. Por aquí nos falta uno más, ¿eh? Vamos agregando por aquí. ¿Y qué pasaría si describimos las costumbres de un pueblo? Ahí estamos ya en el carácter. El carácter. Describe las costumbres de un pueblo. Las costumbres de un pueblo. Por ejemplo, me dicen, profesor, descríbame su tierra, Huamachuco, sus costumbres. Ah, mira, ve, en este mes, por ejemplo, se preparan los llamados guanacos. ¿Qué son los panes o bizcochos? Horneados y preparados el 31 para el primero, y que lo hacemos con formas. Forma de humano, forma de árbol, forma de perro, forma de gallina, forma de burro, los guanacos. Y además, el 31 para el primero, en el campo sobre todo, ¿no? Ponemos la famosa mesa. En la sala ponemos una mesa grande y ahí ponemos, por ejemplo, un plato con cuy ahí, cuy frito, enterito, ¿eh? Otro con su pollo frito, otro con su chámbar, otro plato con sus bizcochos,
por allá una gaseosa, por allá una chicha en poto, más allá de repente anticucho, ¿no? Más allá la canchita con la ñuña. ¿Y por qué? Porque consideramos que nuestros parientes muertos, el 31 para el primero, vienen a la casa y se reúnen a la mesa, se reúnen ahí a nivel de almas, conversan, comen. Abuelita, pero si comen, ¿por qué la comida está ahí? Hijos que son almas, ellos no pueden comer la parte material, se comen nada más el alma de la comida. Ah, ya, interesante explicación, miren, interesante explicación. Y lo más terrible viene en la mañana ya. Llega el rosariero, hace la misa y se lleva toda la comida. Es la costumbre en el campo, en la ciudad de Momachuco. Únicamente nos deja un poquito de cada uno nada más. Y uno de niños dice, abuelita, me puedo ser rosariero. Son costumbres, ¿no? Vamos ahora sí a los ítems, ¿eh? A los ítems. A ver, tenemos aquí tres preguntitas. Tres preguntas. Te damos, a ver, unos 2 minutos para que tú, a ver, de tus respuestas, ¿eh? Le escribes por ahí, por el chat. A ver, ¿cómo vas? Si he estado atento o atenta. Esto como trabajando, a ver, trabajando. A ver, para la 1 ya propusieron la C. A ver, para la 2, para la 3. Para la 2 propusieron la E. Miren, ¿no? Para la 1 ya la C, para la 2 la E. Para la 3 la B. Opción, mira. 1 C, dicen, 2 la E, 3 la B. Veamos con esa. Veamos. Listo. Respecto a la literatura, ¿siempre tiene un propósito estético? Sí, obligatorio. ¿No? Hay algunos, sí, coinciden todos en la 2 con la E. Veamos. Veamos. Otro propone 1 la C. Veamos. ¿Toda expresión literaria presenta el lenguaje notativo? Sí. Es su esencia. ¿Es polisémica y verosímil? Sí. La literatura es polisémica, siempre sirve varias ideas. La 4 no, porque unívoco, preciso, es el lenguaje científico y denotativo. Siempre asume la función poética del lenguaje, sí, o sea, estética. Siempre, siempre. 1, 2, 3, 5, la C. La 1 de acuerdo, ¿eh? La 1, la C. La 1, la C, tal como coincidieron todos, ¿no? Ahí está la 1, la C, la C, la C. 2. La leyenda del Cerro Cabra es contada de abuelos de nietos, de padres a hijos, de esperancinos a visitantes. Ahí estamos, ¿qué? Estamos en pusieron la E, claro. Es tradición oral, es la tradición oral, de generación en generación, la tradición oral, ¿no? La 3 propone la B, la B, la B. Hay que recordar que el caligrama es un poema únicamente escrito, porque se disponen las palabras para que tenga forma de algo, o sea, no se puede expresar oralmente. Los signos son escritos. Debe ser 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Claro que hay formas que pueden alternar, ¿no? Por ejemplo, la canción puede ser oral o puede ser escrita. Entonces, la 3, la respuesta es la A. Ya, 3, 4, 5, la A. 3, la A. A ver, por aquí tenemos la pregunta 4, 5, 6. Te vamos a ver un par de minutos. Da las claves.
Profesor, su audio. Bien, jóvenes, veamos, ¿eh? Entonces, la mayor parte propone para la pregunta 6 la A. Hasta algunos lanzan de frente las 3 claves, 4 la A, 5 la B, 6 la A. Veamos, ¿eh? Un dato no corresponde a la literatura popular. No corresponde. ¿Surgió después de la creación de la escritura? Falso. Recuerden, idiomáticamente primero fue la expresión oral, después la escritura. Entonces, decir que la literatura popular surgió después de la escritura es incorrecto. En la 4 marcamos la A. 5. En la pregunta 5 se excluye de la literatura popular. En la 5 marcamos la B porque el lenguaje gramático significa lenguaje escrito. Escrito significa, y eso no es la ciencia popular, es lo oral. En la 6, especie de la literatura popular explica el origen de civilizaciones. Mira, explica el origen de cultura, de la humanidad, del mundo. Es el mito. Es el mito, jóvenes. Vamos diferenciando entre leyenda y mito. Y vamos a Huamachuco, ¿no? En Huamachuco está la leyenda de Sausacoche y el mito de Huamanciri. Y vamos explicando, jóvenes, ¿eh? El mito de Huamanciri explica de cómo surgió la cultura Huamachuco, ¿no? De pronto, Huamanciri baja del cielo y de pronto en Huamachuco están los guachemines, que son los que esclavizan a la gente. Y Huamanciri va a enfrentarlos. Es ese hombre que baja del cielo, Huamanciri, el dios halcón, libera a los huamachuquinos y forja la cultura Huamachuco. Construyen luego nuestro Huamachuco. Es un mito. La gente de esa época comenzó a explicar fantásticamente cómo surgió su cultura. Ahora sí, vamos a la leyenda. La leyenda por lo común explica por qué ese santo tiene tal nombre, cómo surgió esa laguna, cómo surgió ese cerro, por qué esa piedra tiene tal forma. O sea, la leyenda explica por lo común cuestiones de fenómenos geográficos, nombres, cosas. La leyenda no explica cómo surgió esa cultura o la humanidad, es el mito ya. Por ejemplo, según los huamachuquinos, el pueblo, de pronto, Tupac Yupanqui tenía a su amada en Huamachuco, la princesa Sausa, y un día tuvo que salir urgentemente con su ejército rumbo al sur porque tribus querían atacar el Cusco. Y deja a su amada, ¿no? Se fue. Su amada se despierta. ¿Dónde está mi Tupac Yupanqui? Se fue. Ella corrió hasta una loma y miró a lo lejos por el camino del Inca. Ya no pudo ver a su esposo, ¿no? Se puso a llorar amargamente ahí varias horas. Sus lágrimas fueron cayendo, se emposaron allá y desde ahí surgió la laguna Sausacoche. Es una leyenda. No está explicando cómo surgió esa cultura o la humanidad. Está explicando únicamente, según la fantasía, cómo surgió esa laguna. ¿Ah? No olviden, ¿eh? El mito explica cómo surgió. Por ejemplo, los hermanos Aya es un relato mítico más que leyenda. Lo que es el Noco Capitán también es un mito más que leyenda.
¿Ya, jóvenes? Desde el punto de vista narrativo, ¿no? Por tanto, la respuesta va a ser el mito. Ese relato sobre lo que es Taikanamo y la fundación del reino Chimú es un mito. Lo que es Nailam y la fundación de la cultura de Lambayeque es un mito. De cómo el dios Huiracocha formó todo lo que existe en este mundo es un mito incaico. Veamos. A ver, y por acá, algunos por ahí escribían, profesor, ¿qué es un soneto? Es un poema que tiene 14 versos, en donde se distribuyen 4 versos, 3, 3. La pandemia me ha inspirado y por acá tengo un soneto, jóvenes. Ahí lo vamos a enviar a diapositivas para ustedes y ahí lo leen, a ver, ¿no? La siguiente clase opinan, ¿no? Profe, está por buen camino en el poema, de repente. Mejor debo cambiar de oficio, mejor, ¿no? Ya, ¿para qué ser poeta, ¿no? Te leo la primera estrofa, ¿no? Dice, te confieso, me encanta tu sonrisa. Es como golpe de luz en mi esperanza. Es como viento palpitando en la brisa. Es como el cielo que en el mar descansa. Me encanta tanto la luz de tu mirada, porque en tus ojos miro mi destino. Tus pupilas tienen fosforescencia alada y alumbran cada sombra en mi camino. Me encanta la extensión de tu alegría, porque acompaña mi soledad cada día. Tu sonrisa hasta el horizonte se levanta. Tu pelo, tu boca en capulivo en carmesí, tu silueta, todo queda perfecto en ti. Hasta escuchar tu silencio me encanta. Vamos por aquí con más ítems. Tenemos la pregunta 7. Pregunta 7, tenemos ahí 3 preguntas. A ver, listo. Observa y lanza tu respuesta. Ya proponen para las 7 la D. Ya varios para las 7 la D proponen, ¿eh? Varios proponen para las 7 la D. A ver, la D para las 7, ¿eh? A ver, la 8, la 9, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? Veamos la 7, ¿eh? No olviden que la forma y el fondo son elementos de toda obra literaria. La forma y el fondo son como cara y sello de una moneda, se complementan. Tú no puedes decir, señora, deme una gaseosa, pero cóbrese con mi moneda de 5 soles con la cara nada más. No, todo paga, ¿no? Si se complementan, eso significa que hay interdependencia. La forma depende del fondo y el fondo depende de la forma. Son elementos inseparables, ¿eh? Si te la ve la interdependencia, ¿no? Vemos la pregunta 8. La pregunta 8 por ahí. Relaciona las características del texto literario con su definición. Dice, los seres humanos y el mundo representado parecen existentes y verdaderos. Parecen. O sea, se parece la realidad, eso es verosímil. La A con la 4. Veamos. Es portador de múltiples significados. Polisemia. La B con la 3. No olviden, la literatura es polisémica, jóvenes. Es polisémica, encierra muchos significados. Alude a valores afectivos, expresivos, evocativos. Eso significa ya connotación. C con la 1. Y se descarta ya denotación. Se descarta, quedaría A4, B3 y C1. 9. Un texto literario cuando recrea la realidad, ¿sí? Busca crear belleza mediante el lenguaje, ¿cierto? Manifiesta el lenguaje abierto de decir polisémico. Presenta una codificación múltiple de figuras falsas. Un texto puede tener poquísimas figuras, muchas o regulares. Expresa temas de mucha importancia social, no siempre. Hasta la fantasía vale. 1, 2, 3, ¿eh? 9, marcamos la C. 9 la C. Vamos con más ítems.
Vamos con más preguntas. Tenemos por aquí la pregunta 10. En torno a la literatura, ¿qué podemos expresar? Es un producto textual estético, ¿cierto? En el fondo están las ideas, los pensamientos, ¿sí? La forma se sustenta en el fondo y viceversa, claro, se complementan. Las formas son la invención, ¿no? La invención, la disposición y la elocución son momentos de la creación literaria. ¿Tiene significado connotativo? Sí, la connotación es esencia de lo literario. 1, 2, 3, 5, 10 la B. 10 la B. Veamos la pregunta 11. El poema del manicomio, ¿eh? Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Función estética, sí, porque todo texto literario tiene función estética. Acá también, ¿eh? Como es un poema que no refleja ningún problema social, únicamente una locura fantástica, esteticista. La 3 sí, si literatura necesariamente va a ser connotativa. Significado monosémico, no. La literatura siempre es polisémica. Función trascendental menos, porque ese poema no nos vincula con Dios, ¿no? Por tanto, debe ser 1, 2, 3, es decir, la D, ¿no? La D. Pregunta 11, la D. 12. El poema de José Agustín Pocholo. Nadie está solo. Proponen en la 11, la D. Veamos. En este mismo instante hay un hombre que sufre, un hombre torturado tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama, pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe, grita, se puede oír su llanto de animal acosado, mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. Función lúdica, ¿no? Polisémico, sí. Listo. 2, sí. Función social, sí, está denunciando que hay torturas en dictaduras a lo que se oponen a esa falta de democracia. Si es que refleja problemas sociales, ya no es esteticista, ya. Tampoco ya es lúdico. Ficción, sí. Por ejemplo, por aquí dice, en este mismo instante hay alguien en cualquier parte del mundo. Luego por acá dice, bajo los golpes ciegos, ya hasta la ficción, ya, ¿no? Por consiguiente, debe ser 2, 3, 5 la E. Pregunta 12 la E. 13. Solo hay ahora un solo hombre en el mundo que se llama Lenin y que es el único inteligente que va a cambiar el mundo, ¿no? Aquí Vallejo está elogiando la revolución rusa producida por Lenin, es decir, Vallejo está mostrando que se identifica con el socialismo ruso. Aquí está la función ideológica. 13 la E. 14. En la pregunta 14 tenemos aquí un poema. Bueno, aquí está en imagen, ¿no? Porque en la vida real es una hoja, una cartulina, la mitad de la cartulina, dice centímetro a centímetro, pelearemos los sueños tus sueños, y ahí está un centímetro pegado, de tal modo que tú si gustas lo puedes desplegar, y luego otra vez lo vuelves a como está. O sea, te invita a jugar, ¿no? La función lúdica. 14 la B. Tenemos la pregunta 15. Cuando Lituma se disponía a introducir en la conversación el nombre del cafiche, José, como leyendo del pensamiento, se le delató. ¿Te acuerdas, Josefino, primo? ¿Cómo voy a olvidar de ese CTM? Suspiró Lituma. ¿Qué habrá sido de él? Hace años que no sé nada. Se dio la mala vida, ya sabes, vivía de las mujeres. Tenía chuchumecas, o sea, prostituía a las mujeres. Aquí encontramos la función ética. Está mostrando a un individuo con conductas inmorales, proxeneta. En literatura tiene la función estética. En literatura tiene el buen connotativo. Un momento. El diálogo no pertenece al fondo. El diálogo de la forma se descarta.
presenta un contenido verificable, es decir, podemos ir a buscar a Piura, a buscar a ese Josefino, que es proxeneta para denunciar. No, es el personaje inventado. Por tanto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es decir, la A, ¿no? 15 la A. Pregunta 16. No estén amando ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es un fragmento de la Biblia. Y ya saben que la Biblia tiene la función trascendental para nosotros. Y además, la Biblia encierra una ideología, porque toda religión es una ideología. 16, ¿cierto? La E. 16 la E, conforme. 17. En lo que respecta a la novela de los cachorros de Vargas Llosa, corresponden al fondo. Los personajes y sus características, sí. Las ideas principales, cierto. Las técnicas, no, las técnicas es la forma. Las relaciones actanciales, es decir, la oposición o el apoyo, eso es el contenido. Los párrafos, las figuras son la forma. Y por consiguiente, la respuesta será 1, 2 y 4, tal como ya algunos han lanzado la respuesta, por ahí han lanzado ya, ¿no? 1, 2, 4, 17 la A. 18. Si te piden analizar la forma de la obra Otelo, la forma nada más, la ideología no es el fondo contenido. La simbolización, la justicia, la libertad es fondo contenido. La división de la obra, los diálogos, las figuras son la forma. Es decir, 3, 4 y 5, la E, ¿no? 18 la E. Vamos a la pregunta 19. El concepto, capacidad de asignar un significado unívoco a la palabra de un modo que reduce al mínimo la ambigüedad. Es sobre todo racional. Por ejemplo, la palabra oso, tomada en sentido directo, nos informa de un mamífero. Si tomamos las palabras en sentido directo, estamos ya en un lenguaje no literario, es decir, lo que por ahí pronuncia profesor Lacé, profesor Casa, es decir, denotativo. Ese es el lenguaje denotativo. 20. Característica que tienen las palabras de ser usadas no solo de acuerdo a su significado directo, sino a significados sugerentes, simbólicos. Si decimos a un hombre que es un oso, no estamos proponiendo que el varón sea un animal, sino a veces nos referimos a su rudeza, a su fuerza, en fin. O a veces de repente porque te abriga bien, y mi oso, un peluche, dices, ¿no? Por tanto, ahí estamos ya, plantean la B, claro, la connotación, el lenguaje figurado. 20 la B, el lenguaje figurado. 21, no es característica de la literatura. 21 plantean la E, veamos. Claro, la objetividad. La objetividad es para la ciencia. La literatura es subjetiva, lo que sí hay niveles también de subjetividad. 21 la E. Veamos la 22. Precisamente menciones de 3 años. En toda sociedad de clases, frente a la literatura que llamamos oficial o consagrada, hay una popular. Esta, la popular. ¿Es anónima, espontánea? Sí. ¿Recibe el respaldo de la crítica? No, está marginada. Difusión oral, cierto. Costumbres, tradiciones en la clase alta, ¿no? El pueblo. Se transforma en leyenda, refranes, cuentos, sí. 1, 3 y 5. 22, marcamos la C. 22, marcamos la C. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Repasen mucho, jóvenes. Ya saben que el aprendizaje es constante. Poco a poco se domina un curso y los cursos. Cuídense mucho, jóvenes. Será hasta el siguiente lunes
8 en punto, jóvenes, 8 en punto. Por ahí vi que algunos llegaron a destiempo, jóvenes, sean puntuales, jóvenes, ¿eh? Sean puntuales. Gracias, profesor. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, señorita. Hasta pronto.